Déjeme preguntarle algo. ¿Ha sentido miedo alguna vez? ¿Alguna vez ha sentido miedo? O sea, estamos hablando no de un susto. No es lo mismo un susto que tener miedo. El susto es esa impresión. Susto es esa impresión que nos llevamos de pronto cuando algo de pronto nos asusta, nos saca de control. Pero miedo es un sentimiento mucho más profundo y puede llegar a ser el miedo tan poderoso en nosotros que nos puede paralizar, hacer perder el control, inclusive llevarnos a un estado de depresión. El miedo es un sentimiento muy complicado en el ser humano. ¿Usted le tiene miedo a algo? ¿Tiene algún tipo de temor a algo? ¿O a alguien? Porque hay gente que le tiene miedo a ciertas personas. Yo sé por qué Norma se está riendo. Yo sé a lo que le tiene miedo. Por eso se sienta bien cerquita de ella, Pablo. Yo le tenía miedo a mi suegro, pero hay miedos que son muy profundos. Hay varios tipos de miedos. No soy psicólogo, ni quiero pretender dar una clase de psicología hoy día, no es la idea. Pero puedo decir que hay diferentes tipos de miedos. Uno de los miedos comunes es el imaginario. Cuando nos imaginamos cosas que nos producen miedo. Generalmente los miedos imaginarios son el resultado de una deficiente educación en la infancia. Generalmente es eso. Yo le recomiendo a usted no le meta miedo a sus hijos. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, para que me comiera toda la comida que me daban, que muchas veces no me gustaba, me decía, si no te comes eso, le voy a decir al viejo del saco. Por ahí, porque en mi país andaba un hombre con linchera, que le llaman, que con un bolso vagando por las calles, pidiendo comida, siempre mal vestido, andrajoso, y con un saco, con un costal. Entonces, de mirar el aspecto del hombre daba miedo. Entonces, mi mamá me decía que el viejo me iba a llevar si no me comía la sopa aquella que no me gustaba. ¿Tú sabes lo que? Comerse esa sopa, pensando que el viejo ese me podía llevar. Entonces, empezamos a meter en el subconsciente a nuestros hijos miedos. Yo conozco gente que no puede dormir, adultos que no pueden dormir sin luz. No pueden dormir sin luz. Yo le digo, ¿a qué le tienes miedo? No sé. Esos son miedos imaginarios. Se imaginan cosas que ni pueden entender que se imaginan. Son traumas, son ideas, figuras, archivos que están en el subconsciente del ser humano. Y provocan miedo. Yo recuerdo cuando recién nos mudamos al hospital nuevo en la base, en Fort Raleigh, quedó el hospital viejo de un aspecto fantasmal, desocupado, lleno de cosas, y la compañía en la que yo trabajo tuvo que por un par de meses seguir yendo a limpiar. Como yo no le tengo miedo ni a la oscuridad ni a nada, la verdad, entonces yo me dedicaba a meterle miedo a mis compañeros. Sí. Entonces, trabajaba en el hospital nuevo hasta las 1 o 2 de la mañana, y cuando regresábamos a la oficina, al hospital viejo a ponchar, sabíamos que había algunas compañeras en los cuartos aterradas porque trabajaban, andaban con el carrito de la limpieza mirando para atrás. Y entonces yo lo que hacía es que me iba con un compañero que se llama Tommy y tomábamos los carritos de la limpieza. Cuando ella entraba a limpiar los baños, tomábamos el carrito y se lo escondíamos. Y hay una puertorriqueña que todavía trabaja con nosotros, que a ella le enseñaron desde niña que cuando había un demonio, un fantasma, algo, había que decirle malas palabras para que se fuera. Hermano, le escondí el carro a esa señora yo. Nunca en mi vida había escuchado tantas malas palabras en tan poco rato. Tú conoces a Michelle, ¿verdad? No, muchacho, la señora se adelgazó gritando cosas, pensando que era un demonio que le había movido el carrito. Claro, son cosas que van con nuestra cultura. Nuestras culturas latinoamericanas tienen muchas historias místicas.
¿Quién no ha oído hablar de la Llorona? Hay gente que la ha escuchado llorar. Pastor, yo escuché a la Llorona. Bueno, depende de la que esté fumando, hermano. Pero hay otros miedos que son postraumáticos, que son miedos reales, productos de algún trauma, de algo que se vivió en la vida, que le provocó un miedo, y ese miedo, por mucho tratamiento psicológico y mucho terapia, a veces es imposible de arrancarlo. Y cuando la persona pasa por una situación similar al trauma, vuelve a aterrarse. Como pastor, durante mis tantos años de pastor, he aconsejado a muchas parejas y han llegado matrimonios jóvenes a hablar conmigo, por ejemplo, en un par de oportunidades, de que han tenido problemas en su intimidad. Y él ha dicho, ella parece que no me ama, o a lo mejor tiene a alguien, y ella me dice, no, yo lo amo, pastor. Y hemos tratado el asunto y hemos conversado y hemos llegado a descubrir que ella en su niñez o en su infancia fue violentada sexualmente. Entonces el acto de intimidad la transporta al día del miedo y vuelve a aterrarse. Y cuesta superarlo. ¿Cuántas personas, por ejemplo, después de una ruptura matrimonial traumática, no pueden establecer otra relación? Se enamoran, pero cuando ya la cosa se pone seria, para la relación porque le tienen miedo a un segundo fracaso. Son miedos postraumáticos. Ya no son imaginarios, son miedos reales. Alguien que vive un accidente, alguien que vive un asalto, pueden llegar a tener miedos arraigados en lo profundo de su ser. Hay otro tipo de miedo que es el miedo a la incertidumbre, el miedo provocado por la incertidumbre o la inseguridad. El ser humano está creado por Dios para tener control sobre su mente. Cuando sentimos que perdemos el control de nuestro mañana, nos aterra. Si quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Qué va a pasar? Y eso empieza a tomar control. Una enfermedad grave, una enfermedad, ¿cómo le llaman los médicos a esto? Estas enfermedades, bueno, tiene un nombre especial, que también te dice, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Cuando se pierde el control, hay incertidumbre, y la incertidumbre genera miedo, genera pánico, genera terror. Hay miedos místicos. Miedos místicos. Estos días, yo no sé si hay una persona que vino un día a esta iglesia, no ha vuelto a venir porque tiene problemas de tiempo, está cuidando a alguien, no puede dejarlo solo, pero tuvimos una conversación vía Facebook. Y lo más probable es que en mi intención de aclararle alguna verdad bíblica hayamos perdido a esa persona y no venga más. Pero no me da ni pena, porque por ganarme una persona no le voy a mentir. La Biblia dice la verdad y la tengo que decir a quien le guste. Y entonces ella me decía que está tomando un curso de guerra espiritual. Porque inclusive hay cristianos en algunas iglesias que te meten miedo a través de la Biblia. Te enseñan un evangelio del terror, un evangelio de sombras, un evangelio medio hechicero, un evangelio medio brujo. Y andan con la tontería de la maldición generacional. Eso que te está pasando puede ser una maldición que recayó sobre tu bisabuela y te alcanzó a ti. Y ahí anda el hermano todo apestado, porque cree que está bajo una maldición. No tienen apoyo bíblico a semejantes tonterías, pero las enseñan. Entonces hay un miedo místico, que es el miedo al lado oscuro de la vida, a los demonios, los fantasmas, los espíritus. Yo conozco gente cristiana que cree que los muertos pueden hablarle. Yo conozco gente cristiana que me ha dicho, pastor, en un sueño anoche vi a mi abuelita. La Biblia dice que los muertos no pueden volver acá. Pero yo la vi, pastor. Está aquí. El problema está aquí. Seguro que le robaste plata a tu abuelita cuando estaba viejita y ahora la conciencia te tiene complicado. Miedos místicos.
Tengo dos cosas que aclarar antes de continuar. Una, la fe y el miedo no son compatibles. La fe y el miedo no son compatibles. No puedo decir que tengo fe en Dios y que tengo miedo a ciertas cosas. Algo no está cuadrando. ¿Por qué? Porque se supone que mi fe en mi Dios me da seguridad. ¿Tiene Dios el control de mi vida o no? ¿Es verdad lo que dice la Biblia, que yo estoy escondido en el hueco de su mano? ¿Cuántos creen eso? ¿No dijo el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, quién contra nosotros? Entonces, no es compatible mi fe en Dios poderoso, que creó los cielos y la tierra, que dio su vida por mí, con mis miedos. Alguien va a tener que ganar aquí, o mi miedo o mi fe. ¿Escuchó eso? Alguien va a tener que ganar en mi vida. La guerra está conmigo. Alguien tiene que ganar, o mi miedo o mi fe. Pero yo no puedo seguir a Cristo lleno de temores, porque mi caminar se va a hacer cansador, mi caminar se va a hacer infructuoso. Voy a caminar 2 pasos y me voy a devolver 3. Mi miedo no me va a dejar avanzar. El hombre, Jesús le dice, sígueme, y el hombre dijo, deja que primero entierre a mi padre, que ya está anciano. Y Jesús le dijo, no, así no funciona. Deja que los muertos entierren a los muertos y tú sígueme. Lo primero que tienen que saber, que el miedo y la fe no son compatibles. Lo segundo que tienen que saber, ojo con esto, que aquí la cosa se va a poner pelúa, porque lo segundo que tienen que saber, que el miedo tiene como origen el pecado. Esto no suelto el cuello de la cabeza, pero suelto. El miedo como sentimiento, como sensación profunda arraigada en la vida del ser humano, tiene como origen el pecado. No confunda. No estoy diciendo que sus miedos son producto del pecado suyo, porque puede que no lo sea. Si usted sufrió un accidente, si usted fue asaltado, si usted vivió un momento traumático, eso no es culpa del pecado suyo. Pero estoy hablando de que en el origen de las cosas fue el pecado el que provocó el miedo. Fíjense en esto. Dios crea a Adán y a Eva y les da todo un huerto para que disfruten. Lo creó todo para ellos. Lo único que le pidió Dios a Adán, que no tocara los 2 árboles del centro del huerto. Todos son tuyos menos esos 2. No los toques. Cuando Satanás convence a Eva y Eva convence a Adán de que hay que probar del fruto porque llegaran a ser como dioses, cuando Dios viene a hablar con ellos, Adán está escondido. Y lo primero que dice cuando Dios le dice, ¿dónde estás? Y él dice, tuve miedo. La primera sensación de Adán en el huerto del Edén, la primera sensación negativa después del pecado fue miedo. El origen del miedo es el pecado. Dicho de forma simple, Dios no creó el miedo para usted. Dios creó para usted la seguridad. ¿Está siguiéndome? El miedo tiene que ver con esa sensación de rebeldía frente a Dios, que arrastramos desde el día de Adán hasta hoy. Quiero decirle algo más. ¿Ha leído usted en la Biblia la palabra no temas?